Bajo el cielo de Barcelona, capítulo 1. La ciudad donde los desconocidos aprenden a reconocerse. Barcelona ardía bajo una tarde tibia de septiembre, esa clase de tarde en la que el sol parece quedarse suspendido sobre los edificios modernistas, como si quisiera proteger la ciudad con un último abrazo dorado antes de rendirse a la noche que espera paciente en las sombras del Mediterráneo. Las Ramblas respiraban música mezclada con idiomas que se entrelazaban en el aire húmedo: catalán, castellano, inglés, francés, alemán, italiano, árabe, cada lengua contribuyendo una nota diferente a la sinfonía urbana que era el corazón palpitante de esta ciudad que nunca había aprendido a quedarse quieta, que desde hacía siglos había sido puerto de llegada para soñadores, refugiados, artistas, comerciantes, todos buscando algo que sus ciudades de origen no podían ofrecerles. Los turistas caminaban en grupos compactos, siguiendo paraguas de colores alzados por guías que recitaban datos históricos con el entusiasmo ensayado de quien ha contado la misma historia 1000 veces, mientras los barceloneses verdaderos, los que habían nacido aquí o los que habían llegado hace tanto tiempo que la ciudad ya los había adoptado como propios, navegaban las aceras con esa eficiencia de quienes conocen cada recoveco, cada atajo, cada hora exacta en que las multitudes son más densas y deben ser evitadas. El olor del mercado de la Boquería se filtraba hasta la calle: jamón curado, quesos pungentes, frutas demasiado maduras, pescado fresco traído esa mañana del puerto, especias que prometían mundos exóticos, y ese aroma indefinible que solo existe en mercados antiguos donde generaciones de comerciantes han dejado sus marcas olfativas en las paredes de piedra. Entre todo ese caos organizado, en una esquina cercana a Plaza Cataluña, donde el flujo de personas era constante, pero donde nadie realmente se detenía porque todos tenían algún lugar más importante al cual llegar, estaba él. Julián Reyes, 26 años, de Buenos Aires, específicamente del barrio de San Telmo, donde había crecido entre tangos que su abuelo tocaba en un bandoneón oxidado y las historias de su abuela sobre un Buenos Aires que ya no existía, excepto en la memoria colectiva de los viejos. Había llegado a Barcelona hace exactamente 3 meses con una mochila que contenía 2 mudas de ropa, una guitarra española heredada de su abuelo, que valía más sentimentalmente que monetariamente, un cuaderno lleno de canciones a medio escribir, y una cantidad de dinero que se había evaporado en las primeras 2 semanas entre alquiler de una habitación en un hostal cuestionable del Raval y comidas que eran más necesidad que placer. Ahora, sentado en el pavimento con su guitarra y una funda de tela abierta frente a él que contenía exactamente 12 euros en monedas que brillaban con ese brillo falso del metal barato, Julián estaba contemplando seriamente la posibilidad de que este sueño, el sueño de ser músico en Europa, de tocar en cafés bohemios, de ser descubierto por algún productor con visión, había sido exactamente eso: un sueño, una fantasía juvenil que la realidad brutal de la migración había aplastado con la eficiencia de una prensa industrial. Su voz, que en Buenos Aires había llenado bares pequeños en Palermo y San Telmo, con una calidez que hacía que las mujeres cerraran los ojos y los hombres recordaran amores perdidos, ahora se perdía entre el ruido constante de las Ramblas, conversaciones superpuestas, vendedores ambulantes ofreciendo rosas y cerveza fría, músicos callejeros compitiendo por el mismo espacio acústico, el estruendo de maletas con ruedas siendo arrastradas sobre adoquines irregulares. Cada acorde que tocaba parecía una disculpa tímida por existir. Cada nota llevaba el peso de la duda, de la pregunta que se repetía en su mente como un mantra destructivo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué pensé que podía hacer esto? Había elegido una canción de Fito Páez, 11 y 6, porque era una de las pocas que sabía que podía tocar sin partituras, incluso cuando sus dedos temblaban ligeramente por la combinación de hambre. No había comido nada sólido desde el desayuno, que consistió en un café con leche y media tostada que un camarero amable del hostal le había regalado, y nerviosismo que nunca parecía abandonarlo completamente desde que había llegado a esta ciudad que prometía tanto, pero que hasta ahora solo le había dado lecciones duras sobre cuán insignificante puede ser un individuo en una metrópolis que recibe miles de soñadores cada año. Cuando terminó la canción, levantó la vista esperando ver, aunque sea una o dos personas, que hubieran notado su existencia. Pero la multitud seguía fluyendo como un río indiferente.
Cada persona encerrada en su propia burbuja de pensamientos y planes, nadie realmente mirando, nadie realmente escuchando, casi nadie. Porque entre los cientos de rostros que pasaban sin registrarlo, entre las miradas que lo atravesaban como si fuera transparente, había unos ojos verdes que se habían detenido, que lo observaban con una intensidad que hizo que Julián sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento que comenzaba a soplar desde el puerto. Era una mujer, no particularmente alta, tal vez 1,65 m, con ese tipo de belleza que no grita, sino que susurra, que no demanda atención, sino que la recibe de todas formas, porque hay algo en ciertas personas que hace que los ojos graviten hacia ellas sin razón lógica. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño desprolijo, del cual escapaban mechones rebeldes, que el viento movía como si fueran llamas de un fuego frío, y llevaba una libreta de periodista, de esas con espiral en la parte superior, cubierta de cuero sintético desgastado que sugería años de uso, apretada contra su pecho como si fuera un escudo. Un bolígrafo descansaba detrás de su oreja derecha, y llevaba jeans oscuros que habían sido lavados tantas veces que el azul original era ahora más bien gris, una blusa blanca de algodón con las mangas arremangadas hasta los codos, y una chaqueta de chin liviana colgada sobre un hombro que sugería que había salido de algún edificio con aire acondicionado y aún no se había adaptado completamente al calor exterior. Pero lo que más llamó la atención de Julián fueron sus ojos, verdes como el mar Mediterráneo cuando el sol lo ilumina en el ángulo perfecto, pero con algo más allá del color, algo en la forma en que lo miraban que era evaluativa sin ser juiciosa, curiosa sin ser invasiva, como si estuviera intentando leer una historia completa en su rostro cansado y sus manos callosas que aún sostenían la guitarra con más familiaridad que cualquier otra cosa en su vida. Ella dio un paso hacia él, luego otro, moviéndose con esa gracia económica de las personas que han crecido en ciudades densas, donde cada centímetro de espacio personal es negociado constantemente, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que Julián pudiera ver las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos, que sugerían que sonreía mucho más de lo que fruncía el ceño, aunque en este momento su expresión era seria, contemplativa. Se inclinó ligeramente, un movimiento fluido que hizo que Julián se preguntara si había estudiado danza en algún momento, y dejó caer una moneda en su funda. No fue el tintinear ligero de monedas de 5 o 10 céntimos, que era lo único que había recibido ese día cuando recibía algo. Fue el sonido más sólido, más sustancial de una moneda de 2 euros, más de lo que cualquier otro transeúnte había considerado que su música valía. Pero antes de que Julián pudiera agradecer, su boca ya abriéndose para murmurar un gracias automático en ese español rioplatense que aún no había perdido a pesar de meses en España, ella habló. No cantes para que te escuchen. Su voz tenía ese acento catalán distintivo que suavizaba algunas consonantes y hacía que el castellano sonara ligeramente diferente, menos agresivo, más musical, como si el idioma hubiera sido filtrado a través de una sensibilidad mediterránea. Julián parpadeó, confundido por la declaración que sonaba como el comienzo de un consejo, pero que se había detenido en un lugar extraño. ¿Qué? Logró decir, su propia voz sonando más ronca de lo que esperaba, porque había estado cantando durante horas sin beber suficiente agua. La mujer sonrió entonces, y fue una sonrisa que transformó completamente su rostro, que reveló una calidez que había estado escondida detrás de esa expresión seria. Canta como si Barcelona te debiera algo, continuó, completando el pensamiento, como si esta ciudad te hubiera hecho una promesa que aún no ha cumplido, y tu música fuera la forma de recordárselo. Canta con rabia, con exigencia, con la certeza de que mereces ser escuchado. Porque ahora mismo estás cantando como si estuvieras pidiendo perdón por existir. Y nadie le da dinero a alguien que se está disculpando. Las palabras golpearon a Julián como puñetazos precisos a su ego ya magullado, pero no porque fueran crueles, sino porque eran exactamente, dolorosamente verdaderas, porque esta extraña acababa de articular algo que él había estado sintiendo, pero no había podido nombrar, que había llegado a Barcelona como un suplicante, como alguien que pedía permiso para estar aquí en lugar de reclamar su derecho a existir en este espacio. Se encontró estudiándola con nueva atención, intentando entender
¿Quién era esta mujer que podía leer su inseguridad tan fácilmente? Que había tomado el tiempo de detenerse cuando todos los demás pasaban sin mirar, que hablaba con la autoridad de alguien que conocía algo sobre performar, sobre presentarse ante el mundo con convicción, incluso cuando no la sentías. ¿Y tú quién eres para decirme eso?, preguntó, y aunque intentó que sonara desafiante, había más curiosidad que confrontación en su tono. La mujer inclinó la cabeza ligeramente, estudiándolo de la misma forma en que él la estaba estudiando a ella, y algo pasó entre ellos en ese momento, algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía, pero que ambos sintieron, un reconocimiento, como si dos piezas de un rompecabezas que no sabían que estaban incompletas, de repente se hubieran encontrado. Soy alguien que también llegó tarde a su propio destino, dijo finalmente, con una voz que había perdido parte de su seguridad inicial y ahora revelaba una vulnerabilidad que la hacía más humana, más real, y que ha pasado demasiado tiempo haciendo lo que otros esperaban en lugar de lo que quería. Así que te reconozco, argentino. Reconozco esa mirada de alguien que está tratando de caber en un espacio que no está seguro de merecer. Y sin esperar respuesta, sin dar oportunidad para más preguntas, ella dio media vuelta y comenzó a alejarse, su figura siendo absorbida rápidamente por la multitud que fluía constante en las ramblas. Pero Julián, actuando en un impulso que no entendía completamente, no pudo dejarla ir así. No pudo permitir que esta extraña que había visto algo en él desapareciera sin al menos saber su nombre, sin al menos tener alguna forma de contexto para este encuentro que ya sentía que significaba algo, aunque no supiera qué. «Espera», gritó, su voz elevándose sobre el ruido de la calle con una fuerza que no había usado para cantar. «¿Cómo te llamas?». La mujer se detuvo, pero no se giró completamente. Solo giró su cabeza lo suficiente como para que él pudiera ver su perfil, la curva de su mejilla, el destello de esos ojos verdes que ahora lo miraban con algo que podría haber sido diversión o podría haber sido tristeza, o quizás ambas cosas al mismo tiempo. «Claudia», dijo, pronunciando su nombre con esa cadencia catalana que hacía que la U y la I se deslizaran juntas de una forma que el español argentino de Julián nunca podría replicar. «Y tú deberías seguir tocando. Todavía no terminaste tu canción. La dejaste a medias, como si no creyeras que alguien se quedaría para escuchar el final. Pero yo me quedé, y probablemente otros también lo harían si les dieras una razón». Y entonces, antes de que Julián pudiera responder, antes de que pudiera procesar completamente lo que ella había dicho y lo que significaba, Claudia desapareció entre la multitud como si nunca hubiera estado allí, como si fuera una aparición conjurada por su desesperación y soledad. Pero la moneda de 2 euros en su funda era real, y las palabras que había dejado resonaban en su mente con la persistencia de una melodía que no puedes dejar de tararear. Julián miró su guitarra, sintió el peso familiar de ella en sus manos, y algo cambió dentro de él, algo pequeño pero significativo, como cuando una puerta que había estado cerrada se abre apenas una rendija dejando entrar un rayo de luz. Comenzó a tocar de nuevo, pero esta vez eligió una canción diferente, una que había escrito él mismo durante sus primeras semanas en Barcelona, cuando la novedad de estar en Europa aún no había sido manchada por la realidad de la pobreza y la invisibilidad. Se llamaba Extranjero y hablaba sobre lo que significa ser un forastero en una ciudad que no te conoce, sobre caminar por calles hermosas sintiendo que eres un fantasma, sobre el dolor específico de estar rodeado de gente pero sentirte completamente solo. Y esta vez, cuando cantó, lo hizo como Claudia había sugerido, con rabia contenida, con exigencia, como si Barcelona le debiera algo y su música fuera la factura que estaba presentando. Su voz se elevó más fuerte, más clara, cortando a través del ruido ambiental con una presencia que no había tenido antes, y aunque no se atrevió a levantar la vista inmediatamente, sintió un cambio sutil en la energía alrededor de él. Notó que el flujo constante de personas comenzó a tener pequeñas alteraciones, como cuando una roca en un río crea remolinos. Cuando finalmente levantó los ojos al terminar la canción, vio que se había formado un pequeño semicírculo de personas. No muchas, tal vez 8 o 10, pero más de las 0 que había tenido antes. Y estaban aplaudiendo. No un aplauso educado y disperso, sino algo más genuino, más cálido. Y cuando uno de ellos,
Un hombre mayor con un sombrero de paja dejó caer un billete de 5 euros en su funda. Otros siguieron el ejemplo, monedas cayendo con ese tintineo que sonaba como validación, como reconocimiento, como la confirmación de que no era invisible después de todo. Julián sintió algo cálido expandiéndose en su pecho, algo que había estado ausente durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía. Esperanza. Y mientras el sol comenzaba su descenso final hacia el horizonte y las ramblas se preparaban para su transformación nocturna, cuando los turistas diurnos serían reemplazados por la fauna nocturna de Barcelona, parejas que buscaban romance, jóvenes que buscaban fiesta, artistas que buscaban inspiración, Julián pensó en la mujer llamada Claudia, que había aparecido como un ángel o un demonio, o simplemente como otro ser humano perdido reconociendo a otro ser humano perdido. No sabía que la volvería a ver. No sabía que ese encuentro casual en las Ramblas era solo el primer acorde de una sinfonía que estaba a punto de comenzar. No sabía que Claudia había seguido caminando sin mirar atrás, porque si hubiera mirado atrás, si se hubiera permitido ver la expresión en el rostro de Julián, cuando empezó a tocar de nuevo con esa nueva convicción, habría tenido que admitir algo que había estado tratando de negar durante meses, que estaba profundamente, irrevocablemente infeliz en la vida perfecta que había construido. Porque lo que Julián no sabía, lo que no podía saber, basándose en ese encuentro breve, era que Claudia Martí Ferrer, 31 años, periodista cultural para uno de los diarios más respetados de Barcelona, estaba exactamente 27 días de casarse con Marc Vilanova, un abogado corporativo cuya familia había sido parte de la burguesía catalana durante generaciones, cuyo apellido abría puertas que el talento solo nunca podría, quien era perfecto sobre el papel, educado, exitoso, apuesto de esa forma convencional que no ofende a nadie, pero que la miraba como si fuera un objeto hermoso que había adquirido, en lugar de como si fuera una persona con profundidades que valía la pena explorar. Y esa pequeña chispa que había dejado atrás, en manos del joven músico argentino, esa chispa que había encendido sin darse cuenta al ofrecerle no solo 2 euros, sino también palabras que llegaron directamente a su centro, iba a crecer y crecer hasta convertirse en un incendio que consumiría todo lo que ella había planeado cuidadosamente para su vida. Pero por ahora, en este momento suspendido en el tiempo, ambos continuaron con sus vidas sin saber que estaban destinados a colisionar de nuevo, a entrelazarse de formas que ninguno podía predecir, a enseñarse mutuamente lecciones sobre deseo, sobre riesgo, sobre lo que significa elegir la vida que quieres vivir en lugar de la vida que otros esperan que vivas. Capítulo 2. Los encuentros que parecen casualidad pero son destino. Claudia llegó a su apartamento en el barrio gótico cuando el crepúsculo ya había teñido el cielo de violetas y naranjas que se reflejaban en las ventanas de los edificios medievales, como si la ciudad misma estuviera ardiendo con un fuego frío. El apartamento era pequeño pero encantador de esa forma que solo los espacios en el corazón histórico de Barcelona pueden serlo. Techos con vigas de madera expuestas que habían estado ahí desde el siglo XVI. Paredes de piedra que contenían siglos de historias. Ventanas estrechas que daban a una calle tan angosta que podías prácticamente tocar el edificio de enfrente si extendías el brazo. Lo había comprado 5 años atrás cuando aún era soltera y sus padres habían insistido en que era una inversión tonta, porque ¿para qué necesita una mujer joven un apartamento propio cuando debería estar buscando un marido que la mantenga? Pero Claudia había ignorado ese consejo anticuado y había usado cada céntimo de sus ahorros más un préstamo bancario que seguiría pagando durante los próximos 15 años para comprar este espacio que era completamente suyo. Dejó caer su bolso en el sofá. Un mueble de segunda mano que había encontrado en un mercadillo del Raval y que había restaurado ella misma con tela nueva, y caminó hacia la ventana que daba a la calle Petrichol, famosa por sus chocolaterías históricas y sus galerías de arte que vendían pinturas a turistas que querían llevarse un pedazo de Barcelona a casa. La calle estaba relativamente tranquila a esta hora, esa breve pausa entre la actividad diurna y la nocturna, cuando Barcelona respira profundo antes de sumergirse en otra noche de música, conversación, amor y alcohol. Claudia apoyó la frente contra el vidrio fresco de la ventana,
sintiendo el contraste con su piel que aún estaba caliente de caminar bajo el sol de septiembre, y cerró los ojos intentando no pensar en el músico argentino de las Ramblas, intentando no preguntarse por qué se había detenido, por qué había hablado con él, por qué sus palabras «llegué tarde a mi propio destino» habían salido de su boca sin filtro, como si su subconsciente hubiera tomado control de su lengua. Pero la imagen de él seguía apareciendo detrás de sus párpados cerrados, su rostro delgado que sugería comidas salteadas, sus ojos oscuros que tenían esa cualidad líquida que tienen los ojos de las personas que sienten demasiado profundamente, sus manos sobre la guitarra que se movían con la familiaridad de años de práctica, y esa tristeza que emanaba de él como un aroma, esa resignación que ella había reconocido porque la veía en su propio espejo todas las mañanas. El sonido de su teléfono vibrando contra la mesa de centro la sacó de sus pensamientos. Lo ignoró al principio, no queriendo romper este momento de soledad, pero vibró de nuevo con la insistencia de alguien que sabía que ella estaba ahí y que no aceptaría ser ignorado. Suspiró y caminó hacia el teléfono, viendo el nombre Mark, iluminado en la pantalla junto con una fotografía de ellos dos en unas vacaciones en Mallorca el verano anterior. Él bronceado y sonriendo, con esa sonrisa perfecta de dientes blancos que probablemente había costado miles de euros en ortodoncia durante su adolescencia. Ella también sonriendo, pero si miraba con atención, y ella miraba con atención cada vez que veía esta foto, podía ver que la sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. Deslizó el dedo para contestar, preparándose mentalmente para el tono que sabía que vendría. Ligeramente impaciente, vagamente condescendiente, como si ella fuera una empleada que había llegado tarde a una reunión importante en lugar de su prometida. «Hola», dijo, intentando inyectar calidez en su voz, pero logrando solo una neutralidad educada. «Claudia, ¿dónde has estado?» La voz de Mark era exactamente como había anticipado. «He estado llamándote durante la última hora. Tenemos esa cena con mis padres en 30 minutos. ¿Se te olvidó?» Mierda. Lo había olvidado completamente, tan absorta en su trabajo en el periódico. Una entrevista con un director de teatro catalán que estaba montando una versión experimental de Bodas de Sangre, y luego en su encuentro inexplicable con el músico callejero, que las obligaciones sociales con la familia de Mark habían sido completamente borradas de su memoria. «Lo siento», dijo automáticamente, odiándose a sí misma por la forma en que esa disculpa salió tan fácilmente, tan reflexivamente, como si disculparse por existir fuera su estado natural. «Tuve una entrevista que se extendió más de lo planeado y luego te olvidaste», interrumpió Mark con ese tono que usaba cuando quería dejar claro que estaba decepcionado sin realmente decir las palabras. «Mis padres están esperando, Claudia. Mi madre hizo reserva en el Can Cullereres, especialmente porque sabes que es tu restaurante favorito. Esto es importante. Tu restaurante favorito». Claudia casi se rió, porque Can Culleretes no era su restaurante favorito. Era el restaurante favorito de la madre de Mark, un lugar tan turístico y caro que los locales verdaderos nunca iban allí, excepto cuando querían impresionar a visitantes. Pero en algún momento de su relación, ella ya ni siquiera podía recordar cuándo, había mencionado casualmente que le gustaba, y esa mención se había cristalizado en tu restaurante favorito. Como si ella ya no tuviera derecho a cambiar de opinión o a tener preferencias más complejas. «Puedo estar lista en 20 minutos», dijo, ya caminando hacia su armario, su mente automáticamente catalogando qué podía ponerse que fuera lo suficientemente elegante para los padres de Mark, pero no tan elegante que pareciera que estaba esforzándose demasiado, porque había aprendido que con la familia Vilanova había un código de vestimenta no escrito que era imposible de dominar porque cambiaba dependiendo del humor de su futura suegra. «20 minutos es demasiado tiempo», respondió Mark con esa impaciencia apenas contenida. «Ya voy tarde. Voy a pasar a recogerte en 10 minutos. Ponte algo apropiado», y colgó sin despedirse, sin preguntar cómo había estado su día, sin mostrar ningún interés en la entrevista que había hecho o por qué se había olvidado de la cena. Claudia se quedó mirando el teléfono en su mano, sintiendo esa familiar mezcla de resentimiento y resignación que había caracterizado los últimos meses de su relación, preguntándose, no por primera vez, cómo había llegado aquí,
cómo había aceptado casarse con un hombre que la trataba como una secretaria incompetente en lugar de como una compañera igual. Pero no tenía tiempo para esa reflexión ahora. Tenía 10 minutos para transformarse de la Claudia que era, periodista seria, mujer independiente, persona con sus propias opiniones y pasiones, en la Claudia que Mark y su familia esperaban. Decorativa, pero no llamativa, educada, pero no opinionada, presente, pero no demasiado presente. Se movió con la eficiencia de años de práctica en el pequeño baño, lavándose la cara rápidamente, aplicando maquillaje con manos expertas que sabían exactamente cuánto era suficiente sin ser demasiado, cambiándose de su ropa de trabajo cómoda a un vestido negro simple que había comprado específicamente para estas ocasiones, porque era el tipo de prenda que nunca ofendía a nadie, que no hacía declaraciones, que era esencialmente invisible en su apropiada edad. Se estaba poniendo los zapatos. Tacones bajos porque había aprendido que los tacones altos hacían que fuera casi tan alta como Mark, y él no le gustaba eso aunque nunca lo dijera explícitamente, cuando escuchó el sonido de su teléfono vibrando de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de Mark. Estoy abajo. Apúrate. Ni siquiera subió a buscarla. Ni siquiera tuvo la cortesía de tocar el timbre y esperar mientras ella bajaba los 4 pisos de escaleras estrechas del edificio medieval. Claudia sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la rabia, pero la empujó hacia abajo con la práctica de años de empujar emociones inconvenientes hacia lugares donde no tuvieran que ser confrontadas. Tomó su bolso, verificó una última vez en el espejo que se veía como se suponía que debía verse, apropiada, pulcra, sin complicaciones, y bajó las escaleras rápidamente, sus pasos resonando contra la piedra antigua, de una forma que siempre le recordaba que este edificio había visto siglos de drama humano y que su propio pequeño drama no era nada especial en el gran esquema de las cosas. Mark estaba esperando en su Audi negro. Por supuesto que era negro, por supuesto que era alemán, porque Mark era exactamente el tipo de hombre que valora las cosas por su estatus en lugar de por su carácter. Con el motor encendido y una expresión de impaciencia apenas controlada en su rostro, que era objetivamente apuesto, de esa forma que las revistas de moda llamarían mandíbula cincelada y ojos penetrantes, pero que a Claudia le parecía cada vez más genérico, como si Mark fuera la versión humana de una foto de stock. Se inclinó para darle un beso breve en la mejilla cuando ella subió al coche. Ni siquiera en los labios, porque su madre le había enseñado que los besos apasionados eran inapropiados en público, y comenzó a conducir antes de que ella pudiera ponerse completamente el cinturón de seguridad. «Te ves bien», dijo, y aunque probablemente pretendía que fuera un cumplido, sonó más como una evaluación, como si estuviera verificando que había pasado una inspección. «Gracias», respondió Claudia automáticamente, mirando por la ventana mientras navegaban las calles estrechas del Gótico, saliendo hacia Vía Laietana, donde el tráfico era siempre caótico a esta hora. Hubo un silencio incómodo, el tipo de silencio que ocurre entre personas que han olvidado cómo hablar entre sí sobre cosas que importan, que solo saben cómo intercambiar información logística. Finalmente Mark habló. «Mi madre quiere discutir las flores para la boda. Parece que el florista que elegiste no puede conseguir las peonías que querías y ella sugiere que usemos rosas en su lugar. Rosas blancas, clásicas, elegantes». No había sido formulado como una pregunta, sino como una declaración, como si la opinión de Claudia sobre las flores en su propia boda fuera opcional. «Me gustan las peonías», dijo Claudia, intentando mantener su voz neutral. «Son las que siempre quise para mi boda, desde que era niña». Mark suspiró como si ella estuviera siendo deliberadamente difícil. «Claudia, seamos razonables. Las peonías están fuera de temporada. Son caras. Y francamente, las rosas son más apropiadas para una boda de nuestra clase. No queremos que parezca que estamos tratando demasiado o que no entendemos las normas sociales. De nuestra clase». Esas palabras flotaron en el aire acondicionado frío del Audi, cargadas con todo el clasismo que Mark había absorbido de su familia, la suposición de que había formas apropiadas de hacer las cosas que estaban determinadas por cuánto dinero tenían tus antepasados. «Está bien», dijo Claudia, porque no tenía energía para pelear sobre flores cuando había batallas más grandes esperando ser libradas. «Rosas blancas están bien». Mark sonrió, satisfecho de haber ganado sin realmente tener que argumentar.
Sabía que entenderías. Mi madre estará contenta. Ella realmente quiere que esta boda sea perfecta, ¿sabes? Es importante para ella. Para toda nuestra familia. Para toda nuestra familia. No para nosotros. No para ti. Como si la boda fuera un evento corporativo que estaban produciendo en lugar de la celebración del amor entre dos personas. Claudia miró por la ventana, viendo Barcelona pasar en un borrón de piedra y luz, y sin quererlo, sin poder detenerlo, su mente regresó al músico argentino de las Ramblas. Se preguntó si él habría seguido tocando después de que ella se fue. Se preguntó si sus palabras habían hecho alguna diferencia. Se preguntó por qué había sentido más conexión genuina con un extraño durante 30 segundos que con el hombre con quien estaba a punto de casarse durante 2 años de relación. Y esa pregunta peligrosa que había estado tratando de no hacer, comenzó a abrirse paso en su mente como una grieta en una presa, pequeña al principio, pero creciendo, creciendo, hasta que eventualmente, inevitablemente, todo se rompería. La historia continuará con más capítulos hasta alcanzar las 10.000 palabras, desarrollando el romance entre Julián y Claudia, los conflictos con Marc, los momentos íntimos en Barcelona y el desenlace emocional. Capítulo 3. Los segundos encuentros, que cambian todo. El restaurante Can Culleretes se jactaba de ser el restaurante más antiguo de Barcelona, operando continuamente desde 1786, y sus paredes de madera oscura y manteles blancos almidonados emanaban esa atmósfera de tradición conservadora que hacía que Claudia siempre se sintiera como si estuviera cenando en un museo en lugar de en un lugar donde la gente realmente comía. Los padres de Marc ya estaban sentados cuando llegaron. Por supuesto que lo estaban, porque llegar antes que tus invitados era una forma de establecer dominio social. En una mesa en la esquina que ofrecía la ilusión de privacidad, mientras aún permitía que fueran vistos por otros comensales que podrían reconocer el apellido Vilanova y asentir respetuosamente. Josep Vilanova, el padre de Marc, se levantó con esa formalidad rígida que caracterizaba todos sus movimientos. Un hombre de 63 años que había pasado décadas como socio en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Barcelona y que nunca había aprendido a relajarse, incluso en contextos sociales. Su esposa, Montserrat, permaneció sentada, pero extendió su mejilla para que Claudia la besara, porque ella era quien otorgaba afecto, no quien lo buscaba. Y la estudió con esos ojos críticos que siempre encontraban algo que mejorar. Un cabello fuera de lugar, un color de lápiz labial que no era exactamente apropiado, una postura que sugería demasiada o muy poca confianza. «Llegas tarde», dijo Montserrat como saludo, sonriendo para suavizar la crítica, pero sin éxito, porque sus ojos permanecieron fríos. «Lo siento», se disculpó Claudia por segunda vez esa noche, deslizándose en la silla que Marc había retirado para ella con un gesto galante que habría parecido romántico si no hubiera sido tan mecánico. Tuve una entrevista que se extendió. «Tu trabajo», dijo Montserrat con ese tono que hacía que trabajo sonara como hobby pintoresco. «Espero que una vez que estés casada encuentres mejor balance entre tus proyectos personales y tus responsabilidades como esposa». Claudia sintió sus mandíbulas apretarse, pero mantuvo su expresión neutra. «Mi trabajo es importante para mí», dijo, intentando mantener su voz ligera pero firme. «Es parte de quién soy». Josep intervino antes de que Montserrat pudiera responder. «Por supuesto que lo es, querida. Nadie está sugiriendo que debas abandonar completamente tus intereses, pero entenderás que 11 veces que haya nietos». Se detuvo ahí, dejando la implicación colgando en el aire. Que su valor fundamental, una vez casada, sería como productora de herederos Vilanova, y que cualquier ambición profesional tendría que ser secundaria a ese rol biológico. El camarero llegó en ese momento, una bendición disfrazada, y tomó sus órdenes con la eficiencia bien practicada de alguien que había estado sirviendo a la burguesía catalana durante décadas. La conversación durante la cena fue exactamente lo que Claudia había anticipado. Josep hablando sobre sus casos legales, de una forma que hacía que parecieran más importantes de lo que probablemente eran. Montserrat discutiendo los detalles de la boda con la intensidad de un general planeando una campaña militar. Marc asintiendo y estando de acuerdo con todo lo que sus padres decían, como si no tuviera opiniones propias. Y Claudia, sentada ahí con su vestido negro apropiado,
y su sonrisa educada pegada en su rostro, sintiendo que con cada minuto que pasaba se estaba convirtiendo más en una fotografía de una persona que en una persona real. Fue durante el postre, un crema catalana que era técnicamente deliciosa, pero que ella apenas probó porque su estómago estaba demasiado tenso para aceptar comida, cuando Montserrat dejó caer la bomba que Claudia había estado esperando sin saberlo. Hemos estado pensando, Josep y yo, que tal vez deberías considerar reducir tus horas en el periódico después de la boda, al menos temporalmente. Mark va a estar muy ocupado con el nuevo caso que está manejando y va a necesitar una esposa que pueda ser flexible, que pueda acompañarlo a eventos corporativos, que pueda entretener a clientes importantes. Ya sabes cómo son estas cosas. La habitación pareció encogerse alrededor de Claudia. ¿Mark sabía que ibas a sugerir esto?, preguntó, girándose para mirarlo. Mark tuvo al menos la decencia de parecer incómodo. Hemos discutido que podría ser beneficioso para mi carrera si tuvieras más disponibilidad, dijo, sin realmente responder la pregunta. Disponibilidad, repitió Claudia, probando la palabra como si fuera veneno. ¿Quieres decir que debería abandonar mi carrera para ser tu asistente no pagada? Nadie está diciendo que abandones tu carrera, intervino Josep en ese tono condescendiente que usaba en las cortes cuando quería parecer razonable, mientras decía algo completamente irrazonable. Solo estamos sugiriendo que ajustes tus prioridades. Es lo que se espera en familias de nuestro nivel. Nuestro nivel. Como si ella no fuera de ese nivel, como si su familia, profesores universitarios que habían trabajado toda su vida, fueran de alguna forma inferiores a los Vilanova con su dinero heredado y sus conexiones sociales. Claudia sintió algo quebrándose dentro de ella, algo que había estado sosteniendo todo junto con fuerza de voluntad pura. Y cuando habló, su voz salió más fría de lo que había intentado. Disculpen, necesito ir al baño. Se levantó antes de que alguien pudiera protestar y caminó a través del restaurante con pasos medidos que querían ser una carrera, empujó la puerta del baño de mujeres y finalmente, se permitió respirar. El baño era pequeño y anticuado, con azulejos de cerámica que probablemente habían estado allí desde los años 50, y Claudia se apoyó contra el lavabo, mirando su reflejo en el espejo manchado. La mujer que la miraba de vuelta era una extraña, cabello perfectamente arreglado, maquillaje sin fallas, vestido apropiado, expresión educada. Pero los ojos revelaban todo. Estaban muertos, no literalmente obviamente, pero había una ausencia de luz en ellos que la aterrorizó, porque recordó cuando sus ojos habían brillado, cuando había estado emocionada sobre su trabajo, sobre su vida, sobre las posibilidades que el futuro contenía. ¿Cuándo había perdido eso? ¿Cuándo había intercambiado su vitalidad por estabilidad? ¿Cuándo había decidido que ser la esposa perfecta de Mark Vilanova era más importante que ser Claudia Martí, la periodista que quería escribir historias que importaran, que quería hacer una diferencia, que quería vivir una vida que fuera auténticamente suya? Su teléfono vibró en su bolso, probablemente Mark preguntándose qué estaba tomando tanto tiempo, y lo ignoró, en su lugar abriendo el grifo y dejando correr agua fría sobre sus muñecas. Un truco que su abuela le había enseñado cuando era niña, para calmarse cuando el mundo se sentía demasiado grande y aterrador. Pensó en el músico argentino de nuevo, en cómo había dicho, soy alguien que también llegó tarde a su propio destino. Y se dio cuenta de que ella estaba haciendo exactamente eso, llegando tarde a su propio destino, porque había pasado tanto tiempo viviendo de acuerdo con las expectativas de otros que había olvidado escuchar su propia voz, sus propios deseos, sus propios sueños. No podía casarse con Mark. La realización llegó con la claridad de una campana sonando, simple y absoluta e innegable. No podía casarse con un hombre que quería que redujera su mundo para acomodar el suyo, que la veía como un accesorio en lugar de como una compañera, cuya familia la trataba como una empleada doméstica glamorosa en lugar de como una igual. Pero la boda estaba en 27 días. Las invitaciones habían sido enviadas, el vestido estaba comprado, el venue estaba reservado. Había 300 personas esperando verla caminar por ese pasillo y prometer pasar el resto de su vida con Mark Vilanova. ¿Cómo podía cancelar todo eso? ¿Cómo podía decepcionar a tanta gente? ¿Cómo podía admitir que había cometido un error tan monumental? Su teléfono vibró de nuevo, más insistentemente. Miró la pantalla.
Mark, ¿estás bien? Vuelve. No un «estás bien» genuino con preocupación real, sino un «vuelve» que era más comando que pregunta. Claudia tomó una decisión. No iba a volver a esa mesa. No esa noche. Tal vez nunca. Escribió un mensaje rápido. Lo siento, no me siento bien. Tomando un taxi a casa. Y antes de que pudiera arrepentirse, antes de que su lado racional pudiera convencerla de que estaba siendo dramática, salió por la puerta trasera del restaurante que daba a un callejón estrecho donde los contenedores de basura olían a comida podrida y libertad. Barcelona la recibió con su caos nocturno, música saliendo de bares, conversaciones en múltiples idiomas, el sonido de tacones sobre adoquines, el aroma de tabaco y perfume y posibilidad. Claudia comenzó a caminar sin dirección específica, dejando que sus pies la guiaran mientras su mente procesaba la enormidad de lo que acababa de hacer. Y cuando finalmente se detuvo y miró a su alrededor, se dio cuenta de que había caminado todo el camino de vuelta a las Ramblas. Era casi medianoche ahora, y las Ramblas tenían una energía completamente diferente que durante el día, más oscura, más adulta, con artistas callejeros que performaban para multitudes nocturnas, que estaban más interesadas en entretenimiento después de haber bebido lo suficiente para perder sus inhibiciones. Y allí, en la misma esquina donde lo había visto esa tarde, estaba él, el músico argentino, Julián. Seguía tocando, aunque ahora para una audiencia más pequeña pero más comprometida, y su voz sonaba diferente en la noche, más cruda, más vulnerable, como si la oscuridad le permitiera acceder a partes de sí mismo que escondía durante el día. Claudia se quedó en las sombras, observándolo sin ser vista, y sintió algo moviéndose en su pecho, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía. Deseo. No deseo sexual exactamente, aunque había algo de eso también en la forma en que sus ojos seguían la línea de sus manos sobre las cuerdas de la guitarra, sino algo más profundo, el deseo de una vida diferente, de una existencia que incluyera pasión y riesgo y la posibilidad de sentirse viva de nuevo. Cuando Julián terminó su canción, sus ojos barrieron la multitud dispersa de oyentes y se detuvieron en ella, reconociéndola inmediatamente a pesar de la distancia y la oscuridad. Sus ojos se ampliaron con sorpresa, y algo más que Claudia no pudo identificar completamente, pero que la hizo sentir vista de una forma que Mark nunca la había visto. Él hizo un gesto con su cabeza, una invitación silenciosa. Y Claudia, actuando en el impulso que había estado suprimiendo toda su vida, caminó hacia él, sabiendo que este paso simple hacia un músico callejero que apenas conocía era también un paso alejándose de la vida que había planeado y hacia algo completamente desconocido, y aterrador, y absolutamente necesario. Capítulo por. La noche donde todo comenzó a cambiar. Volviste, dijo Julián cuando Claudia se acercó lo suficiente como para escucharlo sin que tuviera que gritar sobre el ruido ambiental de las ramblas nocturnas. Y había algo en su voz que era mitad sorpresa y mitad satisfacción, como si hubiera estado esperando su regreso sin realmente creer que sucedería. Como si ella fuera una aparición que podría desvanecerse si decía las palabras equivocadas o hacía un movimiento demasiado brusco. Volví, confirmó Claudia, y escuchar esas palabras salir de su propia boca la hizo consciente de la verdad que contenían. No solo había vuelto físicamente a este lugar, sino que había vuelto a alguna versión de sí misma, que había estado enterrada bajo capas de expectativas sociales y compromisos que nunca habían sido completamente suyos. Había vuelto a la mujer que alguna vez había soñado con una vida llena de momentos auténticos, en lugar de ceremonias vacías, diseñadas para impresionar a gente que fundamentalmente no le importaba. Julián dejó su guitarra cuidadosamente apoyada contra la pared detrás de él, un instrumento que claramente amaba y cuidaba con una devoción que Claudia encontró conmovedora. Y la estudió con esa misma intensidad que había usado esa tarde, pero ahora había algo más en su mirada, algo que sugería que él también estaba consciente de que este segundo encuentro significaba algo, que la casualidad podía explicar una vez, pero que dos veces comenzaba a parecer destino, o al menos la manifestación física de alguna necesidad mutua que ninguno de los dos podía completamente articular. ¿Por qué volviste?, preguntó él, y no era una pregunta retórica, sino genuina,
como si realmente quisiera entender qué había traído a esta mujer elegante con su vestido negro y sus zapatos que claramente no estaban diseñados para caminar largas distancias de vuelta a su esquina de músico callejero. Claudia abrió la boca para responder con alguna mentira educada, alguna excusa sobre estar paseando por el barrio y pasar casualmente, pero algo en la forma en que Julián la miraba, sin juicio pero con expectativa de honestidad, hizo que las palabras verdaderas salieran antes de que pudiera censurarlas. Porque esta tarde, cuando te dije que cantes como si Barcelona te debiera algo, me di cuenta de que yo había estado viviendo como si le debiera algo a Barcelona, a mi familia, a mi prometido, a todos excepto a mí misma. Y esta noche, durante una cena con la familia de mi prometido, donde discutieron mis planes de vida como si yo no estuviera presente, como si mi única función fuera facilitar la carrera de mi futuro esposo y producir herederos apropiadamente criados, algo dentro de mí se quebró y salí caminando sin realmente saber a dónde iba, pero mis pies me trajeron aquí, a ti, y no estoy completamente segura de por qué, excepto que cuando te vi esta tarde, cuando te hablé, sentí algo que no he sentido en años. Sentí que estaba siendo real, que no estaba actuando un papel o usando una máscara, sino simplemente siendo quien soy, sin filtros ni disculpas. Las palabras salieron en un torrente desordenado que normalmente la habría avergonzado. Ella, que era periodista profesional, que se enorgullecía de su articulación precisa. Pero, en este momento, en esta esquina de las Ramblas, con este extraño argentino que de alguna forma se sentía menos extraño que el hombre con quien había estado compartiendo una cama durante 2 años, la articulación perfecta importaba menos que la honestidad cruda. Julián la miró durante un largo momento en silencio, procesando este monólogo que había recibido sin pedirlo, y luego hizo algo que tomó a Claudia completamente por sorpresa. Sonrió, no una sonrisa burlona o condescendiente, sino algo cálido y comprensivo que transformó su rostro de interesante a casi hermoso. Tu prometido es un idiota, dijo finalmente, con la simple certeza de alguien declarando un hecho objetivo. Cualquier hombre que te mire y vea solo una función en lugar de una persona completa, complicada y fascinante, no merece ni un segundo de tu tiempo. Claudia sintió lágrimas quemando sus ojos, lágrimas que había estado conteniendo durante toda la cena, durante meses en realidad, y parpadeó furiosamente intentando controlarlas porque no quería llorar aquí, en público, frente a este hombre que apenas conocía. No me conoces, protestó débilmente. ¿Cómo puedes saber si soy fascinante o solo ordinaria? Te conozco lo suficiente, respondió Julián con una convicción que no tenía sentido lógico, pero que se sentía verdadera de todas formas. Te conozco porque reconozco algo en ti que veo en el espejo cada mañana. Alguien que está tratando de caber en un espacio que no fue diseñado para ellos. Alguien que está muriendo lentamente de sed de autenticidad, mientras todos a su alrededor insisten en que debería estar agradecida por la estabilidad del desierto. Las palabras golpearon a Claudia con la fuerza de una revelación, porque era exactamente eso, exactamente cómo se había estado sintiendo, sin tener el vocabulario para expresarlo. Como si estuviera muriendo de sed en un desierto, mientras todos insistían en que el desierto era un jardín exuberante y que ella era ingrata por no apreciar su supuesta abundancia. ¿Tienes hambre?, preguntó Julián de repente, cambiando de tema con una brusquedad que habría parecido extraña si no hubiera sido exactamente lo que Claudia necesitaba en ese momento. Una salida de esta conversación demasiado intensa, una oportunidad de moverse, de hacer algo con sus manos, además de retorcerlas nerviosamente. Sí, respondió ella, aunque en realidad no estaba segura si tenía hambre física o si era algún otro tipo de hambre que estaba sintiendo, alguna necesidad que la comida no podía satisfacer, pero que al menos podía distraer temporalmente. Hay un lugar en el Raval, dijo Julián, guardando cuidadosamente su guitarra en su funda gastada y recogiendo las monedas y billetes que había acumulado durante la noche, contándolos rápidamente con dedos experimentados y luego guardándolos en el bolsillo de sus jeans con un gesto que sugería que cada euro importaba. No es elegante, pero la comida es increíble y barata, y el dueño me deja tocar a veces a cambio de una comida gratis, así que me conoce y probablemente nos dará una mesa, incluso aunque sea tarde. Claudia asintió, consciente de que seguir a este virtual extraño
a un barrio que tenía una reputación cuestionable a medianoche era probablemente una terrible idea, según todos los estándares de seguridad y comportamiento apropiado, pero también consciente de que seguir las reglas de seguridad y comportamiento apropiado era exactamente lo que la había llevado a estar comprometida con un hombre que la hacía sentir invisible. Así que tal vez era tiempo de empezar a tomar decisiones que no fueran seguras o apropiadas, pero que al menos fueran auténticas. Caminaron a través de las calles oscuras del barrio gótico, pasando junto a turistas borrachos que cantaban canciones en idiomas que Claudia no podía identificar, y parejas que se besaban contra paredes medievales sin importarles quién pudiera estar mirando, bajando por callejones tan estrechos que sus hombros casi tocaban las paredes a ambos lados. Y aunque Claudia había vivido en Barcelona toda su vida, esta ciudad nocturna se sentía diferente, más peligrosa, pero también más viva, como si durante el día Barcelona usara una máscara de respetabilidad turística, pero durante la noche mostraba su verdadero rostro, sucio, complicado, real. Julián caminaba con la confianza de alguien que había aprendido a navegar ciudades desconocidas, su mochila con la guitarra colgando de su hombro derecho, y ocasionalmente miraba hacia atrás para asegurarse de que Claudia aún estaba siguiéndolo, sonriendo cada vez que sus ojos se encontraban como si no pudiera creer completamente que ella realmente estaba allí, que esto realmente estaba sucediendo. ¿Hace cuánto que estás en Barcelona?, preguntó Claudia mientras caminaban, necesitando llenar el silencio con algo más que el sonido de sus tacones contra los adoquines. 3 meses, respondió Julián. Llegué en junio con la ingenua idea de que podría ser músico profesional aquí, conseguir contratos en bares y cafés, tal vez grabar un álbum independiente, ya sabes, el sueño clásico del artista hambriento que de alguna forma se convierte en leyenda contra todas las probabilidades, excepto que resulta que hay aproximadamente 10.000 otros artistas hambrientos con exactamente el mismo sueño, y Barcelona solo tiene espacio para unos pocos de ellos. Y esos pocos generalmente tienen conexiones o recursos financieros que yo definitivamente no tengo. Había amargura en su voz, pero también humor autodeprecatorio, la habilidad de reírse de sus propias expectativas fallidas, que Claudia encontró refrescante comparado con Mark, quien nunca admitía estar equivocado sobre nada, y quien trataba cada contratiempo menor como una ofensa personal del universo. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó ella. ¿Vas a quedarte o volver a Argentina? Julián se detuvo en medio de la calle y se giró para mirarla, su expresión seria en la luz tenue de las farolas antiguas que apenas iluminaban esta parte del gótico. Honestamente, no sé, admitió. No tengo dinero para el vuelo de regreso y tampoco estoy seguro de que quiera volver, porque volver significaría admitir que fallé, que todos los que dijeron que esto era una idea estúpida tenían razón, y mi ego no está listo para esa humillación todavía. Pero al mismo tiempo, no puedo seguir viviendo con 12 euros en mi bolsillo, comiendo pan y esperando que algún milagro cambie mi situación. Así que estoy en este limbo extraño, donde cada día me despierto sin saber si ese día será el último en Barcelona o si de alguna forma encontraré una razón para quedarme un día más. Y hoy encontraste una razón, dijo Claudia, y no estaba completamente segura si estaba haciendo una pregunta o una declaración. Julián sonrió, y fue una sonrisa que hizo que algo se retorciera en el estómago de Claudia de una forma que no era completamente incómoda. Hoy encontré una razón, confirmó él. Una periodista hermosa y complicada que apareció 2 veces en el mismo día diciendo exactamente las cosas que necesitaba escuchar, lo cual es suficientemente extraño como para parecer significativo, o al menos significativo dentro de la narrativa que mi cerebro está construyendo para darle sentido a una vida que objetivamente no tiene mucho sentido en este momento. Continuaron caminando y eventualmente llegaron al Raval, ese barrio que había sido históricamente el área más pobre de Barcelona, lleno de inmigrantes y artistas y personas que no cabían cómodamente en ninguna otra parte de la ciudad. Y el restaurante que Julián tenía en mente resultó ser un lugar minúsculo con solo 6 mesas, llamado El Rincón de Andalucía, que olía a aceite de oliva y ajo y especias que Claudia no podía identificar, pero que hacían que su estómago rugiera, recordándole que en efecto no había comido prácticamente nada durante la cena con los Vilanova. El dueño,
un hombre mayor con un bigote impresionante y una voz que sonaba como si hubiera fumado 2 paquetes de cigarrillos al día durante 50 años, reconoció a Julián inmediatamente y lo saludó con un entusiasmo que sugería que Julián había sido honesto sobre su relación con este lugar. Julián, hijo, gritó en un andaluz tan cerrado que Claudia tuvo dificultad entendiendo cada palabra. Pensé que te habías muerto o vuelto a Argentina. No te he visto en una semana. He estado ocupado, Paco, respondió Julián con afecto genuino. Pero te traje una cliente que necesita experimentar tu cocina porque ha estado comiendo en lugares turísticos caros toda su vida y no sabe lo que es la comida real. Paco estudió a Claudia con ojos que eran sorprendentemente agudos para alguien de su edad, evaluándola en segundos y claramente llegando a conclusiones que no verbalizó, pero que se reflejaron en su expresión. Que ella no era el tipo de mujer que normalmente acompañaba a Julián, que venía de un mundo diferente, que su presencia aquí era notable de alguna forma. Bienvenida, señorita, dijo finalmente, con una cortesía que no había usado con Julián. Cualquier amiga de este argentino descarado es bienvenida en mi humilde establecimiento, aunque debo advertirle que la comida aquí es fuerte, con sabor real, no esa basura aguada que sirven en los restaurantes del centro para turistas con estómagos débiles. Me encantan los sabores fuertes, respondió Claudia, sorprendiéndose a sí misma con la verdad de esa declaración, porque había pasado tanto tiempo comiendo comida apropiada y moderada que casi había olvidado que alguna vez había disfrutado cosas que eran intensas y sin disculpas. Paco sonrió como si ella hubiera pasado alguna prueba invisible y los guió a una mesa en la esquina, trayéndoles vino tinto en vasos que definitivamente no eran cristal fino, pero que sostenían un vino que era mejor que cualquier cosa que Claudia había probado en Canculleretes, oscuro y complejo, con un retrogusto que permanecía en la lengua, exigiendo atención. No tienen menú, explicó Julián, mientras Paco desaparecía en la cocina. Él cocina lo que tiene ganas de cocinar ese día, y tú comes lo que él te sirve. Y si no te gusta, él se ofende personalmente y te hace sentir como si fueras un ignorante sin paladar. Así que la estrategia es simplemente aceptar todo con gratitud y confiar en que sabe lo que está haciendo. Lo cual generalmente es cierto, porque el hombre es un genio culinario que podría estar trabajando en restaurantes con estrellas Michelin si no fuera tan obstinado sobre mantener este lugar pequeño y auténtico. Claudia tomó un sorbo de vino y sintió el calor extendiéndose a través de su pecho, relajando músculos que había estado tensando sin darse cuenta durante horas, durante meses probablemente. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó, mirando a Julián directamente. Quiero decir, realmente no la respuesta superficial sobre comida buena y barata, sino la razón verdadera por qué me trajiste a este lugar, que claramente significa algo para ti en lugar de a cualquier otro restaurante en Barcelona. Julián consideró la pregunta seriamente, girando su vaso de vino entre sus manos mientras pensaba, y cuando finalmente habló, su voz tenía una cualidad de confesión. Porque este lugar me recuerda a casa de una forma que ningún otro lugar en Barcelona hace. Me recuerda a los restaurantes en Buenos Aires donde mi abuelo me llevaba cuando era niño. Lugares donde la comida era hecha con amor en lugar de con la intención de impresionar, donde la gente gritaba y reía y discutía apasionadamente sobre fútbol y política, donde todo era desordenado y ruidoso y vivo, y quería compartir eso contigo, porque algo en la forma en que hablaste esta tarde sobre llegar tarde a tu propio destino me hizo pensar que tal vez habías estado pasando demasiado tiempo en lugares que se parecen a ese restaurante donde estuviste esta noche. Lugares que son hermosos y apropiados, pero que no tienen alma. Y pensé que tal vez necesitabas recordar cómo se siente estar en un lugar que tiene demasiada alma, tanto que se desborda y se pega a ti y te cambia un poco solo por haber estado allí. Las palabras colgaron en el aire entre ellos, demasiado íntimas para dos personas que apenas se conocían, pero también perfectamente apropiadas para este momento extraño que estaban compartiendo. Este momento que existía fuera del tiempo normal donde las reglas sociales sobre qué tan rápido puedes conectar con alguien parecían no aplicar. Tienes razón, dijo Claudia finalmente. He estado pasando demasiado tiempo en lugares sin alma, viviendo una vida sin alma, siendo una versión de mí misma que es pulida y apropiada,
pero que fundamentalmente no es real. Y no sé exactamente cuándo eso sucedió, cuándo intercambié autenticidad por aprobación, pero en algún momento, durante los últimos años, esa transacción ocurrió y ahora estoy aquí, a 27 días de casarme con un hombre que probablemente amo de alguna forma, pero que definitivamente no me hace sentir viva. Y estoy comiendo en un restaurante en el Raval con un músico argentino que conocí hace 8 horas y sintiéndome más yo misma de lo que me he sentido en años. Entonces, no te cases con él, dijo Julián con la simplicidad casual de alguien sugiriendo que no pidas el pescado porque el pollo es mejor. No puedo simplemente no casarme con él, protestó Claudia. Las invitaciones están enviadas, la iglesia está reservada, mi vestido está comprado, hay 300 personas esperando. Que hay 300 personas esperando es exactamente por qué no deberías casarte con él, interrumpió Julián. Porque estás más preocupada por decepcionar a 300 personas que no te conocen realmente que por honrar tu propia verdad. Y eso es exactamente la mentalidad que te puso en esta situación en primer lugar. Esta idea de que lo que otros piensan o esperan es más importante que lo que tú sabes que es verdadero en tu propio corazón. Es fácil para ti decir eso, dijo Claudia, sintiendo una chispa de irritación mezclada con la atracción que estaba sintiendo. Tú no tienes familia presionándote, expectativas sociales, una reputación que proteger. Tienes razón, admitió Julián. No tengo nada de eso porque dejé todo eso atrás cuando decidí venir a Barcelona sin un plan real y sin dinero suficiente. Y sí, esa decisión me ha dejado básicamente sin hogar y comiendo pan duro la mayoría de los días. Pero al menos soy libre. Al menos cuando me miro en el espejo, reconozco a la persona que me devuelve la mirada. Al menos no estoy fingiendo ser alguien que no soy para hacer felices a personas que nunca van a estar completamente satisfechas de todas formas. Paco llegó en ese momento con platos de comida que se veían y olían tan bien que Claudia sintió su boca llenándose de saliva. Gambas al ajillo, nadando en aceite de oliva, tan verde que parecía fosforescente, patatas bravas con una salsa que era mitad mayonesa, mitad fuego, jamón serrano tan finamente cortado que era casi transparente, pan crujiente para absorber todos los jugos y salsas que quedaran. Coman, ordenó Paco. Y no hablen de cosas tristes mientras comen mi comida. Es un insulto a los ingredientes que murieron para alimentarlos. Y así comieron, y por un rato dejaron de lado la conversación pesada y simplemente existieron en el placer simple de sabores intensos y vino que era demasiado fácil de beber, y el espacio que se creaba entre dos personas cuando comparten una comida que es lo suficientemente buena como para exigir atención completa. Claudia descubrió que estaba hambrienta no solo físicamente, sino de alguna forma más profunda, como si hubiera estado muerta de hambre emocionalmente, y ahora que había empezado a alimentarse, no podía parar, tomando pan y sumergiéndolo en el aceite de las gambas y saboreando cada bocado como si fuera una revelación. Y mientras comían, sus manos ocasionalmente se tocaban alcanzando el mismo plato, y cada toque era como una pequeña descarga eléctrica, una promesa de algo más, algo que ambos sabían que estaba construyéndose entre ellos, pero que ninguno estaba listo todavía para nombrar. Cuando finalmente terminaron, los platos tan limpios que parecían lavados, Paco volvió con 2 pequeños vasos de un líquido ámbar que Claudia no reconoció. Orujo, anunció, para la digestión y para el alma, porque ustedes dos parecen necesitar ambas cosas. Bebieron el licor que quemaba todo el camino hacia abajo, pero dejaba un calor agradable en el estómago, y Claudia sintió las últimas tensiones del día disolviéndose, las preocupaciones sobre Mark y la boda, y qué dirían sus padres pareciendo repentinamente menos importantes, menos urgentes. ¿Qué hora es?, preguntó, dándose cuenta de que había perdido completamente el sentido del tiempo. Julián revisó su teléfono, un modelo antiguo con la pantalla agrietada. Casi las 2 de la mañana, respondió. ¿Necesitas irte? Y esa era la pregunta, ¿no? ¿Necesitaba irse? De regreso a su apartamento vacío, de regreso a su vida cuidadosamente ordenada, de regreso a mensajes sin duda furiosos de Mark exigiendo explicaciones por qué había huido de la cena. O podía quedarse aquí, en este momento suspendido en el tiempo, con este extraño que se sentía menos extraño con cada minuto que pasaba. No, dijo finalmente. No necesito irme todavía. Julián sonrió,
y fue una sonrisa que alcanzó sus ojos de una forma que las sonrisas de Mark nunca hacían. Bien, dijo, porque hay algo que quiero mostrarte, si confías en mí lo suficiente como para seguir a un músico callejero empobrecido a través de Barcelona en medio de la noche. Y Claudia, quien había pasado toda su vida adulta siendo cuidadosa y responsable y tomando solo riesgos calculados, descubrió que sí confiaba en él, o al menos confiaba en esta versión de sí misma que estaba emergiendo en su presencia. Esta versión que era capaz de decir sí a cosas que no tenían sentido, pero que se sentían correctas de una forma que desafiaba la lógica. Muéstrame. Capítulo. Los lugares secretos, donde Barcelona respira. Dejaron el restaurante con las bendiciones de Paco, quien se negó a aceptar pago de Julián. Ya me pagarás cuando seas famoso y vuelvas aquí con tu séquito de groupies, bromeó. Y salieron a las calles del Raval, que estaban ahora casi desiertas, excepto por los insomnes crónicos y las almas perdidas que poblaban Barcelona, después de que los turistas y los trabajadores diurnos se hubieran retirado a sus camas. Julián llevó a Claudia a través de un laberinto de callejones que ella nunca había explorado, a pesar de haber vivido en esta ciudad toda su vida. Callejones tan estrechos que tenían que caminar en fila india, donde la ropa colgaba de balcones superiores como banderas declarando la presencia de vidas vividas en espacios pequeños, donde el graffiti en las paredes era tan elaborado y hermoso que claramente había sido hecho por artistas verdaderos en lugar de vándalos aleatorios. ¿A dónde vamos?, preguntó Claudia después de varios minutos de caminar en silencio, su curiosidad finalmente venciendo su disposición a simplemente confiar y seguir. A mi lugar favorito en Barcelona, respondió Julián enigmáticamente. Un lugar que descubrí por accidente durante mi segunda semana aquí, cuando estaba completamente perdido tratando de encontrar mi camino de regreso al hostal, y tomé un giro equivocado que resultó ser exactamente el giro correcto. Eventualmente llegaron a una puerta pequeña, casi invisible, en la pared de un edificio que parecía abandonado, con pintura descascarándose y ventanas rotas en los pisos superiores, y Julián empujó la puerta, que no estaba cerrada con llave, sorprendentemente, y la sostuvo abierta para que Claudia entrara. ¿Es legal estar aquí?, preguntó ella, vacilando en el umbral, porque una cosa era aventurarse en el Raval tarde en la noche, y otra cosa completamente diferente era entrar en un edificio que claramente estaba prohibido. Probablemente no, admitió Julián con una sonrisa traviesa. Pero tampoco es exactamente ilegal, porque el edificio ha estado vacío durante años esperando ser demolido o renovado o lo que sea que el ayuntamiento finalmente decida hacer con él. Y mientras tanto, es un espacio que existe entre las reglas, un lugar donde puedes simplemente ser sin que nadie te diga que no deberías estar allí. Y eso fue suficiente para Claudia, esa idea de un espacio que existía entre las reglas, porque ella había pasado toda su vida dentro de las reglas, y estaba descubriendo que las reglas la habían estado sofocando lentamente sin que se diera cuenta. El interior del edificio olía a humedad y a años de abandono, y subieron por una escalera que crujía de forma alarmante bajo sus pies, subiendo piso tras piso, hasta que finalmente llegaron a una puerta en el techo que Julián empujó abierta, revelando el cielo nocturno de Barcelona, salpicado con estrellas que eran apenas visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Bienvenida a mi lugar secreto, dijo Julián, ayudando a Claudia a subir al techo plano que estaba cubierto con grava suelta y equipos de aire acondicionado oxidados que no habían funcionado en años. Claudia se quedó sin aliento, no por el esfuerzo de subir las escaleras, sino por la vista. Desde este techo podía ver gran parte de Barcelona extendiéndose en todas direcciones. Las luces de la ciudad creando constelaciones terrestres que rivalizaban con las celestes, y en la distancia podía ver el Mediterráneo reflejando la luz de la luna como una hoja de metal líquido. «Es hermoso», susurró, temiendo que si hablaba demasiado alto rompería el hechizo de este momento. «Lo sé», respondió Julián, sentándose en la grava y dándole palmaditas al espacio junto a él en una invitación. «Vengo aquí cuando necesito recordar por qué vine a Barcelona, cuando todo se siente demasiado difícil y estoy tentado a rendirme y volver a casa con el rabo entre las piernas. Vengo aquí y miro la ciudad desde arriba y recuerdo que es vasta y compleja y que mi pequeño fracaso personal
no significa nada en el gran esquema de las cosas, lo cual es tanto deprimente como liberador. Claudia se sentó junto a él, consciente de que su vestido negro caro estaba siendo arruinado por la grava sucia, pero no importándole en absoluto, y por un rato simplemente se sentaron en silencio, mirando Barcelona, respirar debajo de ellos, escuchando los sonidos distantes de la vida nocturna de la ciudad. Sirenas, música saliendo de ventanas abiertas, el murmullo constante de millones de personas viviendo sus vidas simultáneamente. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó Claudia finalmente, haciendo eco de su pregunta anterior en el restaurante, pero ahora con una capa adicional de significado, porque este lugar era claramente aún más personal que el restaurante de Paco. Julián no respondió inmediatamente, tomándose su tiempo para encontrar las palabras correctas, y cuando habló, su voz era suave pero intensa, porque quería que vieras Barcelona de la forma en que yo la veo, no como una turista, ni como una local que da todo por sentado, sino como alguien que está tratando de encontrar su lugar en ella, alguien que está en ese espacio entre pertenecer y no pertenecer. Y pensé que tal vez tú también estás en ese espacio. Tal vez también estás tratando de encontrar dónde encajas en esta ciudad que conoces tan bien, pero que de alguna forma se ha vuelto extraña para ti, porque has cambiado o porque nunca realmente te permitiste conocerla en tus propios términos. Las palabras resonaron en Claudia con la fuerza de una verdad que había estado evitando reconocer, que se había sentido como una extraña en su propia ciudad durante años, moviéndose a través de espacios familiares, pero sin realmente habitarlos, sin realmente permitirse sentir la textura completa de Barcelona, porque había estado demasiado ocupada siendo la versión apropiada de sí misma que su familia y Mark esperaban. Tienes razón, admitió. Me he sentido como una extraña aquí, como si estuviera interpretando el papel de alguien que vive en Barcelona en lugar de realmente vivir aquí, y ni siquiera me di cuenta de cuánto había perdido hasta esta noche, hasta que me trajiste a ese restaurante y ahora aquí, y me recordaste que hay toda una ciudad bajo la superficie de la Barcelona turística que he estado habitando. Se giraron para mirarse el uno al otro, y Claudia se dio cuenta de cuán cerca estaban sentados, sus hombros casi tocándose, y podía ver cada detalle de su rostro en la tenue luz que llegaba desde la ciudad abajo. Las sombras bajo sus ojos que sugerían demasiadas noches de mal sueño, la barba incipiente que probablemente tenía más que ver con no poder permitirse cuchillas de afeitar nuevas que con una elección de estilo, la forma en que sus labios estaban ligeramente separados, como si estuviera a punto de decir algo, pero no estaba seguro de si debería. Y entonces, sin planificarlo, sin pensarlo, sin ninguna de la deliberación cuidadosa que normalmente acompañaba cada decisión que Claudia tomaba, se inclinó y lo besó. Fue un beso que comenzó suavemente, casi tentativo, una pregunta más que una declaración, pero cuando Julián respondió, su mano subiendo para huecarse alrededor de su mandíbula, con una gentileza que la sorprendió, se profundizó en algo más urgente, más necesitado. Años de represión emocional de Claudia, encontrando una salida en este contacto físico, con un hombre que apenas conocía, pero que de alguna forma entendía algo fundamental sobre quién era ella realmente, debajo de todas las capas de expectativas sociales y comportamiento apropiado. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando pesadamente, Claudia sintió lágrimas rodando por sus mejillas, aunque no estaba segura de si eran lágrimas de alegría o tristeza, o simplemente la liberación de emociones que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Lo siento, dijo automáticamente, aunque no estaba segura por qué se estaba disculpando. No debería haber. No te disculpes, la interrumpió Julián, su pulgar limpiando gentilmente las lágrimas de sus mejillas. No te disculpes por algo que ambos queríamos, que ha estado construyéndose desde el momento en que nos conocimos esta tarde, aunque ninguno de los dos estaba listo para admitirlo hasta ahora. Estoy comprometida, dijo Claudia, como si él pudiera haberlo olvidado, como si ese hecho pudiera de alguna forma deshacer lo que acababa de suceder. Lo sé, respondió Julián. Y no voy a pretender que eso no complica las cosas enormemente, que no hace que esto sea potencialmente una idea terrible que te causará todo tipo de problemas. Pero también voy a decirte que en este momento, en este techo, con Barcelona extendiéndose debajo de nosotros como una promesa, no me arrepiento de ese beso,
y espero que tú tampoco te arrepientas, porque fue el momento más honesto y real que he experimentado desde que llegué a esta ciudad. Claudia quería decir que se arrepentía, quería restaurar algún sentido de orden moral a una situación que había descarrilado completamente de cualquier semblanza de comportamiento apropiado. Pero cuando abrió la boca para pronunciar esas palabras de arrepentimiento, lo que salió en su lugar fue: yo tampoco me arrepiento, y eso me aterroriza, porque significa que algo fundamental ha cambiado dentro de mí, algo que no puedo simplemente ignorar o empujar hacia abajo o pretender que no existe. Y no sé qué hacer con eso. No sé cómo reconciliar esta versión de mí misma, que músicos callejeros en techos ilegales, con la versión que se supone que debe caminar por el pasillo en 27 días y prometer amar a Mark Villanova hasta que la muerte los separe. Entonces no lo hagas, dijo Julián con esa misma simplicidad frustrante que había usado antes. No camines por ese pasillo, no hagas una promesa que sabes que no puedes mantener honestamente. No condenes a ambos, a ti y a tu prometido, a un matrimonio que va a ser básicamente una mentira desde el momento en que digas sí acepto. Pero no puedo simplemente. Sí puedes, la interrumpió Julián, tomando sus manos entre las suyas. Puedes hacer cualquier cosa que decidas hacer. Esa es la belleza aterradora del libre albedrío. Puedes levantarte mañana y decirle a Mark que cometiste un error, que lo sientes, pero que no puedes casarte con él. Y sí, va a ser horrible y va a haber consecuencias, y gente va a estar decepcionada y enojada, y va a haber mucho drama. Pero todo eso es temporal, mientras que un matrimonio equivocado es algo de lo que podrías no recuperarte nunca. Claudia sabía que tenía razón, pero también sabía que era más complicado que eso, que había capas de obligación familiar y expectativas sociales e inversiones financieras en esta boda, que hacían que cancelarla fuera mucho más difícil que simplemente decir, no puedo hacer esto. Pero en este momento, sentada en este techo con este hombre que la hacía sentir más viva de lo que se había sentido en años, todas esas complicaciones parecían distantes, manejables, no las montañas insuperables que habían parecido cuando estaba atrapada dentro de su vida normal. No sé si soy lo suficientemente valiente para hacer eso, admitió ella. Creo que eres más valiente de lo que te das crédito, respondió Julián. Viniste aquí esta noche, seguiste a un extraño a través de Barcelona, entraste en un edificio probablemente inseguro, me besaste sabiendo todas las complicaciones que eso crea. Todo eso requiere coraje, así que claramente el coraje está ahí dentro de ti, solo necesitas acceder a él cuando más lo necesites. Se quedaron en el techo hablando hasta que el cielo comenzó a aclararse en el este, anunciando el amanecer, compartiendo historias de sus vidas que eran simultáneamente completamente diferentes y extrañamente paralelas, ambos sintiéndose atrapados en circunstancias que no habían elegido completamente, ambos anhelando algo más auténtico, ambos aterrorizados por lo que podría significar realmente perseguir lo que querían en lugar de lo que era seguro. Julián le habló sobre crecer en Buenos Aires con un padre que quería que fuera contador y una madre que pensaba que la música era un hobby bonito, pero no una carrera seria. Sobre cómo había pasado años trabajando en oficinas, odiando cada minuto, pero sin el coraje de admitir que estaba viviendo la vida equivocada, hasta que un día algo dentro de él se rompió y compró un boleto de avión a Europa, sin un plan real más allá de ser músico de alguna forma. Claudia le habló sobre crecer en una familia de clase media alta catalana, donde las expectativas estaban claramente definidas. Estudiar algo respetable, casarse con alguien apropiado, tener hijos en el momento correcto, vivir una vida que se viera bien desde afuera sin importar cómo se sintiera desde adentro. Sobre cómo había seguido todas esas reglas perfectamente hasta ahora, cuando de repente se estaba dando cuenta de que había construido una prisión hermosa, pero aún así prisión. Y mientras hablaban, sus manos permanecieron entrelazadas, como si soltarse físicamente significaría romper la conexión emocional que se había formado entre ellos. Esta conexión, que no tenía sentido según cualquier línea de tiempo razonable, pero que se sentía más real que muchas relaciones que Claudia había tenido durante años. Cuando el sol finalmente emergió completamente, bañando Barcelona en luz dorada, que hacía que la ciudad pareciera recién creada, sin las manchas de la vida diurna,
Julián se puso de pie y ayudó a Claudia a levantarse, y se dieron cuenta simultáneamente de que ella había perdido uno de sus zapatos en algún momento durante la noche, probablemente cuando subían las escaleras o cuando se sentaron por primera vez en el techo. Supongo que voy a tener que caminar a casa descalza, dijo Claudia, riendo porque la situación era tan absurda que la risa era la única respuesta apropiada. Como Cenicienta, pero al revés, bromeó Julián, dejando el zapato atrás en lugar de llevárselo con ella. Excepto que en esta versión, Cenicienta está comprometida con el príncipe encantador, pero se está enamorando del músico pobre, respondió Claudia, y las palabras salieron antes de que pudiera censurarlas. La admisión desnuda de que esto no era solo atracción física o rebeldía temporaria, sino algo más profundo, más complicado. Julián se quedó quieto, procesando esas palabras, y cuando habló, su voz tenía una seriedad que no había tenido durante la mayor parte de la noche. Claudia, necesito que entiendas algo antes de que esto vaya más lejos, antes de que ambos crucemos líneas que no podemos descruzar. Yo no tengo nada que ofrecerte excepto noches como esta y conversaciones honestas y música, y la promesa de que si estás conmigo, al menos estarás con alguien que te ve completamente, que no quiere que seas nada más ni nada menos que exactamente quien eres. Pero eso es todo lo que tengo. No tengo dinero, ni estabilidad, ni un futuro claro, y no sería justo dejarte cambiar toda tu vida por alguien que ni siquiera sabe si va a estar en esta ciudad dentro de un mes. Era la declaración más honesta y menos romántica que Claudia había escuchado, y paradójicamente, eso la hizo más significativa que cualquier promesa florida que Mark había hecho alguna vez, porque Julián estaba ofreciendo verdad en lugar de ilusión, realidad en lugar de fantasía. No necesito que tengas todas las respuestas, respondió ella. Yo no tengo todas las respuestas tampoco, claramente, dado que estoy parada en un techo ilegal, con un zapato perdido, después de haber besado a un hombre que conocí ayer, mientras estoy técnicamente todavía comprometida con otro hombre. Pero lo que sí sé es que cuando estoy contigo, me siento más yo misma que cuando estoy con cualquier otra persona. Y tal vez eso es suficiente por ahora. Tal vez no necesitamos resolver toda nuestra vida en este momento, sino simplemente tomar las cosas día a día y ver a dónde nos llevan. Bajaron del edificio cuidadosamente, Claudia caminando descalza porque el zapato que le quedaba era más molestia que ayuda. Y cuando salieron a las calles, que ahora comenzaban a llenarse, con los primeros trabajadores madrugadores y los panaderos abriendo sus tiendas, Barcelona se sentía diferente, como si la ciudad hubiera sido transformada durante la noche, o tal vez era Claudia, quien había sido transformada, y ahora veía la ciudad con ojos nuevos. Julián insistió en acompañarla a casa, aunque estaba en la dirección opuesta a donde él necesitaba ir, y caminaron a través del gótico, tomados de la mano, con Claudia descalza y Julián cargando su guitarra, y probablemente se veían como la pareja más extraña que Barcelona había visto. Pero ninguno de los dos se preocupaba por las miradas curiosas de los transeúntes, porque estaban contenidos en su propia burbuja de intimidad nueva. Cuando finalmente llegaron a su edificio, Claudia vaciló en la puerta, no queriendo que esta noche terminara, porque terminar significaría tener que enfrentar su teléfono que sin duda estaba explotando con mensajes de Mark. Significaría tener que tomar decisiones reales sobre qué hacer con la información que ahora tenía sobre sí misma y sobre lo que realmente quería de su vida. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, mirando a Julián con ojos que probablemente revelaban demasiado sobre cuánto ya significaba para ella. Ahora vas adentro y duermes un poco porque has estado despierta toda la noche y probablemente necesitas procesar todo lo que pasó, respondió Julián prácticamente. Y yo voy a mi hostal y también duermo y probablemente sueño contigo. Y luego, cuando ambos estemos descansados y pensando con claridad, nos encontramos de nuevo y hablamos sobre qué queremos realmente y cómo navegar esta situación imposiblemente complicada que hemos creado. ¿Cuándo?, preguntó Claudia, necesitando una fecha específica, alguna certeza de que esto no había sido solo una noche mágica que se desvanecería con la luz del día. Esta noche, dijo Julián sin vacilación. Esta noche a las 8, en la Plaza del Pi. ¿La conoces? Claudia sintió. Por supuesto que la conocía, la pequeña plaza con la iglesia gótica y los artistas vendiendo sus obras. Esta noche a las 8, confirmó.
Estaré ahí. Se besaron una última vez, un beso más breve que los del techo, pero no menos cargado de promesa y posibilidad. Y luego Julián se alejó caminando con su guitarra en la espalda, girándose una vez para saludar antes de desaparecer en una esquina. Claudia subió las escaleras de su edificio, sintiéndose simultáneamente exhausta y más despierta de lo que se había sentido en años. Y cuando finalmente entró en su apartamento y vio su teléfono en el sofá donde lo había dejado, vio que tenía 43 llamadas perdidas y 17 mensajes de texto, la mayoría de Mark, pero algunos de su madre y de su mejor amiga Laura, quien probablemente había sido contactada por Mark cuando Claudia no respondió. Pero en lugar de revisar esos mensajes inmediatamente, en lugar de entrar en modo de control de daños como habría sido su instinto normal, Claudia simplemente dejó el teléfono donde estaba, se quitó su vestido arrugado y sucio, se metió en la ducha y dejó que el agua caliente lavara el polvo del techo ilegal y el olor del restaurante de Paco y el sudor de una noche de caminata por Barcelona. Y mientras estaba bajo el agua, cerró los ojos y se permitió simplemente sentir sin juzgar, sentir la emoción y el miedo y la confusión y la esperanza, todo mezclándose en su pecho, en una combinación que era abrumadora pero también extrañamente vigorizante. Porque por primera vez en años, tal vez en toda su vida adulta, Claudia Martí Ferrer no sabía qué iba a pasar después. Y en lugar de aterrorizarla como normalmente lo haría, esa incertidumbre se sentía como libertad. Epílogo. 27 días después. La iglesia estaba llena, exactamente como se había planeado, con 300 personas sentadas en los bancos de madera pulida, esperando ver a Claudia Martí y Ferrer caminar por el pasillo en su vestido de novia blanco hacia Marc Vilanova, quien esperaba en el altar con una confianza que venía de nunca haber sido realmente rechazado en su vida. Excepto que Claudia no estaba en la iglesia. Estaba, en cambio, en el aeropuerto de Barcelona, con una mochila que contenía solo lo esencial y un boleto a Buenos Aires en su mano, esperando abordar un vuelo que saldría en una hora. No estaba huyendo sola. Julián estaba a su lado, su guitarra en una funda nueva que Claudia había insistido en comprarle, aunque él había protestado que era demasiado cara, y ambos estaban nerviosos, pero también emocionados de esa forma que solo se siente cuando estás a punto de hacer algo completamente imprudente, que también se siente completamente correcto. Los 27 días entre esa primera noche en el techo y este momento habían sido un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Claudia confrontando a Mark y devolviéndole su anillo, Mark alternando entre incredulidad y rabia y finalmente desprecio, sus padres devastados y avergonzados por el escándalo social que esto causaría, amigos tomando bandos y dejando de hablarle. Pero también habían sido 27 días de descubrimientos. Noches con Julián explorando Barcelona de formas que nunca había hecho. Días escribiendo el tipo de artículos periodísticos que realmente le importaban, en lugar de las piezas de relleno que su editor le asignaba. Mañanas despertando sin ese peso en el pecho que había estado cargando sin reconocerlo durante años. Y cuando Julián había sugerido casualmente que tal vez podrían ir juntos a Buenos Aires, que él podía mostrarle su ciudad de la misma forma que ella le había mostrado Barcelona, Claudia había dicho que sí, sin la deliberación cuidadosa que normalmente acompañaba sus decisiones. Solo sí. Simple y absoluto. Porque había aprendido en estos 27 días que a veces las mejores decisiones son las que no tienen sentido lógico, pero que tienen sentido emocional, que el corazón tiene su propia sabiduría, que el cerebro no siempre puede entender. Mientras esperaban en la puerta de embarque, Claudia recibió un mensaje de texto final de su madre. Estás destruyendo tu vida por un hombre que no puede darte nada. Y Claudia, por primera vez en su vida, no sintió la necesidad de justificarse o explicarse. Simplemente respondió, está dándome algo que Mark nunca pudo, la oportunidad de ser completamente yo misma. Julián, leyendo sobre su hombro, sonrió y besó su sien. ¿Estás segura de esto?, preguntó, aunque habían tenido esta conversación docenas de veces durante las últimas semanas. Una vez que estemos en ese avión, una vez que aterrices en Buenos Aires sin plan y con un músico callejero como tu única guía, no hay vuelta atrás fácil. Estoy segura, respondió Claudia, tomando su mano y entrelazando sus dedos.
Más segura de esto que de cualquier otra cosa que he hecho en mi vida, porque por primera vez estoy eligiendo algo porque lo quiero, no porque sea lo que se espera, o lo que es apropiado, o lo que va a hacer felices a otros, sino porque cuando imagino mi futuro, cuando realmente permito que mi imaginación construya la vida que quiero vivir, tú estás en ella, Buenos Aires está en ella, la aventura y la incertidumbre y la posibilidad de construir algo completamente nuevo están en ella. Llamaron su vuelo, y mientras caminaban hacia el Jet Bridge, Claudia miró hacia atrás una última vez hacia Barcelona, la ciudad que había sido su hogar durante toda su vida, la ciudad que conocía tan bien, pero que también la había estado conteniendo en una versión de sí misma, que era demasiado pequeña, demasiado cuidadosa, demasiado contenida. Adiós, Barcelona, susurró. Gracias por todo, por criarme, por enseñarme, por eventualmente darme el coraje de dejarte. Y luego se giró hacia adelante, hacia Julián, hacia Buenos Aires, hacia una vida que no podía predecir o controlar, pero que al menos sería auténticamente suya. El avión despegó mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, pintando el cielo con esos rojos y naranjas que siempre hacían que Barcelona pareciera estar en llamas con un fuego hermoso, y Claudia, sentada junto a la ventana con la cabeza apoyada en el hombro de Julián, sintió algo que no había sentido en años, tal vez nunca. Paz completa con una decisión que había tomado, confianza en que sin importar qué desafíos vinieran, y seguramente vendrían muchos, porque la vida no es un cuento de hadas donde el amor resuelve todos los problemas. Al menos los enfrentaría como su verdadero yo, en lugar de como la versión editada que había estado interpretando durante tanto tiempo. Y mientras Barcelona desaparecía detrás de ellos, Julián sacó su guitarra, ignorando las miradas de otros pasajeros, porque él nunca había sido muy bueno siguiendo reglas sobre qué era apropiado, y tocó suavemente, casi susurrando, una canción nueva que había escrito durante las últimas semanas, una canción sobre encontrar el hogar en otra persona, en lugar de en un lugar, sobre el coraje que se necesita para dejar ir lo seguro en favor de lo verdadero, sobre dos almas perdidas que se encontraron en las Ramblas y decidieron estar perdidas juntas. Y Claudia, escuchando esa canción que era sobre ella, sobre ellos, sobre esta decisión imposiblemente valiente que habían tomado, cerró los ojos y sonrió, sabiendo que esta era solo el comienzo de su historia. Que Buenos Aires esperaba con sus propios desafíos y alegrías, que nada estaba garantizado, excepto que whatever came next, lo enfrentarían juntos. Y a veces pensó mientras el avión atravesaba las nubes hacia el oeste, hacia nuevos horizontes, hacia futuros no escritos. Eso es todo lo que realmente necesitas. No certeza ni seguridad, ni la aprobación de 300 personas en una iglesia, sino la mano de alguien que te ve completamente sosteniendo la tuya, mientras saltas hacia lo desconocido. Y así, bajo el cielo de Barcelona que se oscurecía detrás de ellos, y el cielo de Buenos Aires que esperaba adelante, Claudia Martí y Julián Reyes comenzaron el siguiente capítulo de sus vidas, uno que escribirían juntos con toda la honestidad y pasión y caos hermoso que el amor verdadero requiere. Fin.